y les vamos a dar una bienvenida a cada uno de ustedes que se están dando cita para escuchar esta, esta predicación que vamos a tener el día de hoy, en este sábado, que vamos a estar tratando un punto que ya muchos de nosotros conocemos, hemos oído y que vamos a reflexionar en algunas palabras de las Sagradas Escrituras y de los testimonios que nos dejaron escritos los santos hombres de Dios. En esta mañana voy a usar un libro que tal vez ustedes tengan en sus manos, o si no lo tienen, sería bueno que lo consiguieran. Nosotros aquí en el área de California, especialmente aquí en San Diego y Los Ángeles, hemos estado regalando este libro que se llama La colección de Spalding y Magan, que es donde vamos a tomar la porción de las sagradas, de los testimonios y de las sagradas escrituras para meditar y que miremos cómo se están cumpliendo lo que se nos ha dejado escrito. Para eso los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, estamos aquí en este santo y bendito día glorioso que usted reposó, descansó, apartó y bendijo desde la creación, Señor. Y que usted nos ha hecho partícipes de ser parte de la familia de Dios y que ahorita, Señor, estamos guardando y creyendo por fe que lo seguiremos observando durante todas las edades, durante aquellos cielos nuevos y aquella tierra nueva. De igual manera, mi Dios, pedirte que usted nos acompañe durante el transcurso de este estudio de tu palabra, para que reflexionemos y nos demos cuenta del lugar donde estamos viviendo y que actuemos, así como lo dijo el salmista, que cuando habían invalidado tu ley, tiempo era de actuar. Y por eso, Señor, te rogamos y te suplicamos que usted, al leer las Sagradas Escrituras y los testimonios, nos reafirmes en los planes que ya están en progreso para seguir avanzando, Señor, y llegar a la meta que usted nos ha trazado. Por eso, pues, mi Dios, te pedimos y te suplicamos que te quedes con nosotros, pues te lo pedimos en el nombre santo, bendito y glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. La porción que vamos a leer en esta mañana, hermanos, se encuentra en este libro que lleva por nombre Spalding y Magan. Y va en la página 4 de este libro y lleva por subtítulo Copia de 3 visiones tempranas, titulada del 18 de marzo de 1852. Nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos estar bien definidos en lo que creemos y en lo que somos. Y debemos de saber que como iglesia tenemos ciertos pilares y fundamentos que nos diferencian de todas las demás religiones. Todos nosotros sabemos que la iglesia de Dios tiene las características en los últimos días. Una de esas características es lo que la mensajera del Señor nos dice, que Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Esa es una de las características que tiene el remanente final de Dios. Otra de las características que tiene este remanente es que está reparando la brecha que el enemigo de las almas, Satanás y sus aliados, el papado y el protestantismo apóstata, han abierto esa brecha. Pero el remanente final de Dios está reparando esa brecha. También se nos enseña que este remanente que va a estar de pie en estos últimos días guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Otra de las características de este remanente es que va a enseñar la verdad y lo va a hacer a través de las Sagradas Escrituras y de los testimonios. Otra característica que podríamos poner también es que se va a dejar guiar por los testimonios, por las palabras que fueron escritas por la mensajera del Señor. Desde luego que este remanente final de Dios tiene lo que son conocidos como los 7 pilares de nuestra fe, que son la purificación del santuario, que son los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que son el templo de Dios en el cielo. Sabemos que dentro de esos 7 pilares está la ley de Dios, y dentro de esa ley de Dios se encuentra el 6º pilar, que es el día de reposo del 4º mandamiento. Y desde luego el último pilar es la no inmortalidad de los malvados. Aquí encontramos nosotros estas características de este remanente final de los tiempos en los cuales a nosotros nos ha tocado vivir. Y en este libro de Spalding y Magan, en la página 4, vamos a encontrar que hay una confederación que va a estar peleando contra este remanente que tiene estas características. Y esta visión se encuentra en la página 4, como les había dicho, y empieza de la siguiente manera, y dice así: vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón, y que su poder se encontraba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ella. Ella ha tenido su tiempo y es pasado, y sus hijas, las sectas protestantes, eran lo próximo a subir al escenario y actuar con la misma mente que tuvo la madre cuando persiguió a los santos. Vi, dice la mensajera del Señor, que como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo y pronto ejercerán el poder una vez ejercitado por la madre. Y luego viene una cita muy conocida para nosotros de este libro que dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. En ese tiempo, los santos serán un pueblo solitario, poco conocido a los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo.
Aquí encontramos nosotros esta porción que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Y hay una cita también de la mensajera del Señor donde ella dice que nosotros debemos de estar predicando el mensaje de la verdad presente al pueblo. Y dice que muchas veces los mensajes de los predicadores no tienen ese poder porque tienen temor de herir los sentimientos y tienen temor de lastimar a las personas. Pero sin embargo, estamos viviendo en ese tiempo cuando debemos de recapacitar y hacer recapacitar a nuestros hermanos de lo que está ocurriendo en este tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra de Dios, hay una profecía que se va a cumplir y que ya nosotros deberíamos de estar haciendo preparativos. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y leemos en el versículo 15. Y la palabra de Dios dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Podemos mirar nosotros que esta profecía está en el futuro cuando se ponga la marca de la bestia. Pero debemos también nosotros saber que ya nosotros estamos englobados en ese plan para poner la marca de la bestia. No estamos tan lejos de que en la actualidad esta pandemia que ha surgido y que nosotros sabemos que el enemigo de las almas la ha creado, es algo que ha ocurrido también en los antediluvianos. Porque yo no sé cuántos de ustedes han conocido que esta pandemia fue creada por el hombre. Que este virus que se le denominó con el COVID-19 fue creado en un laboratorio y después, posteriormente, fue mutado en un virus más fuerte. Y le anexaron el otro virus del H1N1 en comunión con el VIH. Y lo que nosotros estamos mirando en esa combinación de virus es exactamente lo mismo que estaban practicando los antediluvianos, a lo que la mensajera del Señor le llamó como mezcla de especies. En otras palabras, estaban practicando la amalgamación en los seres vivos. Por ejemplo, dice en el libro de Spiritual Gift, en el volumen 3 de la mensajera del Señor, donde ella dice: pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen del cruzamiento de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Podemos mirar nosotros aquí que estos experimentos que estaban haciendo los antediluvianos son exactamente los mismos experimentos que hoy se hacen en los laboratorios y que crean estas pandemias, que crean estas enfermedades
y que delante de nuestro Dios están siendo registradas para una destrucción final. Y nos damos cuenta que estamos llegando a la misma situación de los antediluvianos, y eso nos debe de poner en alerta a nosotros para tomar decisiones ahora que tenemos tiempo. Y estamos mirando que estos hombres que crean estas aberraciones, Dios las está anotando en sus libros para que cuando llenen la copa de la ira de Dios sean sueltas las 7 postreras plagas. Otra de las cosas que nosotros también estamos mirando es lo que ella escribió en Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 330, donde ella dice: Cristo nunca sembró la semilla de la muerte en el organismo. Satanás fue quien la sembró cuando tentó a Adán a que comiese del árbol del conocimiento, lo cual significaba desobediencia a Dios. Ninguna planta tóxica fue colocada en el huerto del Señor, pero después que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. Toda la cizaña es sembrada por el maligno. Toda hierba perniciosa es de su siembra, y mediante sus ingeniosos métodos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizaña. Volvemos nuevamente a recaer en ese punto donde ya nosotros estamos viviendo esta era de la amalgamación de las especies de los seres vivos, donde el hombre está haciendo estos experimentos y nosotros, mis queridos hermanos, somos los conejillos de India. Nosotros estamos envueltos en ese plan global del nuevo orden mundial. Nosotros somos los que nos ha tocado vivir en esta última generación los planes directos del enemigo de las almas. Pero el Señor nos dice en su palabra y nos ha dejado escrito que nosotros no debemos dejar que se nos ponga la marca de la bestia, ni debemos de ir en pos de ese número de la bestia. Porque la palabra de Dios nos va a decir que en Apocalipsis capítulo 13, y leemos en el versículo 12 que esta bestia de 2 cuernos, que son como de corderos, nosotros sabemos que representa a los Estados Unidos de Norteamérica cuando vamos a la historia profética. Cuando vamos a estudiar esa profecía, encontramos que esta bestia de 2 cuernos son los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el versículo 12 nos dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Y miren lo que dice este versículo 14, cómo es que se va a poner la marca de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta palabra que nosotros encontramos aquí en el versículo 14 dice que ella manda, que ella ordena, que ella obliga. Por eso, cuando vamos a los testimonios y leemos en el capítulo 5, que lleva por título Preparación para la crisis que provocarán las leyes dominicales, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, y el subtítulo de esta página se llama Nos esperan tiempos difíciles. Y dice la mensajera del Señor aquí:
No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Y luego sigue diciendo ella, pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Y luego ella sigue diciendo y nos da estos consejos. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Así que ya la mensajera del Señor y la palabra de Dios nos va a decir que número uno, que nosotros no debemos ubicarnos en lugares donde vamos a ser forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Es decir que si nosotros estamos en las ciudades, nosotros ya debemos de estar haciendo planes y ya debemos de que esos planes estén avanzando y no debemos de estar ubicados donde vamos a ser forzados y donde vamos a estar en contacto con quienes no honran a Dios. ¿Por qué es que ella nos da esta advertencia? Porque en el libro de Spalding y Magan, en la página 4, se nos dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Es decir que al decir la mensajera del Señor que no debemos ubicarnos donde vamos a ser forzados, ella nos está refiriendo que debemos buscar lugares donde vamos a estar en completa libertad para tener así como adorar a nuestro Dios en plena libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque dice que el partido del domingo, es decir, ese movimiento en favor del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Y esto significará, dice esta página, opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Y luego sigue diciendo ella, debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos el observar el sábado. Nos está ahora diciendo la mensajera del Señor que cuando este poder, los Estados Unidos de Norteamérica, manden a los moradores de la tierra, empezando aquí en los Estados Unidos, a que nosotros no nos coloquemos en lugares donde va a ser difíciles, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Eso nos quiere decir también que antes de salir a predicarles al mundo de allá afuera, también debemos de estar predicándole a nuestra familia aquí adentro. Y también debemos de saber que si es posible llevarnos a nuestros hijos con nosotros, ese es el ideal de Dios. Y luego la cita sigue diciendo, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Fíjense bien que hoy en día mucha gente se pregunta si debemos de salir de las ciudades. Yo he mirado posts en las diferentes redes de publicación, en las diferentes plataformas de multimedia, como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, donde la gente
sale y pone pregunta ahí que dice, ¿debemos salir de las ciudades? Y muchas veces en esos posts ponen a predicadores para que contesten esa pregunta. Pero más allá de poner a los predicadores que nos contesten esas preguntas, debemos asegurarnos de que lo diga un escrito está. Y aquí en esta página de mensajes selectos, en el tomo 2, en la página 412, nos dice, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, y noten con qué remarca ella este párrafo en esta cita. El Señor quiere que lo hagamos. Aquí con esta cita nosotros no podemos ser ambiguos. No podemos decir sí o no podemos decir no. Aquí la palabra de la mensajera del Señor nos está diciendo, el Señor quiere que lo hagamos. Aquí está siendo ella bien enfática en decir sí. Si la pregunta que nos estamos haciendo es cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a poder subsistir cuando se esté poniendo la marca de la bestia, aquí ella nos está diciendo es salir de las ciudades. Es una orden, un mandamiento que se nos está haciendo, que lo tenemos que hacer, porque así lo dice el Señor. No es que lo diga la profeta, no es que lo diga el pastor, no, es lo que está escrito. Y lo que está escrito me está diciendo a mí que sí, que necesitamos hacerlo. ¿Por qué es que necesitamos hacerlos? Miren lo que dice en el manuscrito 115 de 1907. También se encuentra en el libro De la ciudad al campo, en la página 8. Y dice de la siguiente manera, ¿por qué es que Dios nos está dando esta advertencia en relación con el libro de la colección de Spalding y Magan? Dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas, miren lo que dice, los que estamos innecesariamente en estos grandes centros poblados, ella recalca y termina este párrafo con esta solemne declaración: correrán el peligro de perder sus almas. Así que si nos mantenemos aquí en estos grandes centros poblados, ¿cuál es el peligro de estar aquí? Bueno, ese gran peligro del cual nosotros corremos se nos dice que es que vamos a perder nuestras almas. Por eso es que la declaración enfática de ella en Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, dice, el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que demos ese paso de fe. El Señor quiere que avancemos. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos de Norteamérica es donde va a empezar ese gran movimiento en favor del domingo para implantarlo como la marca de la bestia. Por eso ella dice en el libro de Spalding y Magan, en la página 4, dice: vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder se encontraba en su cabeza y que el decreto saldría de su boca. De aquí de los Estados Unidos es donde va a empezar esta gran mortandad, esta gran peste, esta gran pandemia de la distribución del falso día de reposo, el domingo. Por eso dice ella ahí mismo en el capítulo 2 de la ciudad al campo, que lleva por nombre
procurad la libertad que ofrecen las zonas rurales. Y miren lo que ella dice en este párrafo, donde ella nos explica por qué necesitamos estarnos preparando ahora. Dice aquí, se aproxima rápidamente el tiempo cuando, y miren lo que ella enfatiza en este párrafo, el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Y miren cómo es que ella va a utilizar Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16 y 17. Y ella dice, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Podemos mirar aquí nosotros que la mensajera del Señor y la palabra de Dios están siendo bien enfáticos en que no es que si queremos nosotros, no, es que se tiene que hacer porque es para el bien de nosotros. A muchos no les gusta que se toquen estos temas en las iglesias nominales. ¿Por qué? Porque las iglesias nominales no están abrazando este mensaje de salir de las ciudades porque se viene la marca de la bestia. Y aquí nos está diciendo los escritos que necesitamos hacerlo. Número 1, porque en estas grandes ciudades vamos a ser forzados a recibir la marca de la bestia. Porque en estas grandes ciudades se van a encontrar los Judas, los enemigos más acérrimos de la verdad. Porque en estas grandes ciudades nosotros vamos a encontrar que ella nos dijo que estamos en peligro de perder nuestras almas. Y también se nos está diciendo, y es lo que nosotros estamos viviendo, que el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Como en la actualidad, nosotros podemos mirar que, al menos aquí en este lado de California, yo no sé cómo están ustedes por allá, pero al menos en este lado de California, los mercados y todas las tiendas, nadie podía entrar a las tiendas si no traían su máscara de tapabocas. Y si usted no traía esa máscara de tapabocas, a usted no lo dejaban entrar y no lo dejaban adquirir la mercancía. Fíjense nada más hasta dónde ya hemos llegado en la profecía. Que si usted no trae esa máscara, a usted no le venden el producto. Ahora imagínense cuando se ponga la ley de que aquel que no guarde el domingo, aquel que no repose el domingo, aquel que no santifique el domingo, no va a poder comprar, ni tampoco va a poder vender. Por eso cuando se ponga esa marca de la bestia, va a ser la gran obra de separación entre lo que es santo y lo que es espurio, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo que es el sábado y lo que es el domingo. Y hoy nosotros lo estamos viendo. En algunos lugares ya están nuevamente reabriendo las tiendas, los mercados, y la gente, muchos adventistas nominales, van a creer que todo va a regresar a la normalidad y van a seguir viviendo como antes.
Pero para los que nos estamos preparando o para los que tenemos esa hambre de prepararnos y seguir avanzando, esto que nosotros estamos viviendo ahora es una prueba de lo que viene. Yo me preguntaba antes, ¿cuál sería la reacción de la iglesia a nivel mundial ante la ley dominical cuando se ponga? Y este suceso que nosotros hemos visto, que nosotros estamos contemplando, nos acaba de decir cuál será la reacción de la iglesia, mis hermanos. Y cuál será la reacción también de todos los ministerios independientes. Los acabamos de ver. Porque todos los que están sujetos al gobierno no tienen voz ni voto cuando se implante una ley. Cuando el gobierno diga y cuando, como dice este libro de Spalding y Magan, cuando la bestia de 2 cuernos que hable como dragón y que su poder se encuentra en su cabeza y dé el decreto que saldrá de su boca, todas las iglesias, incluyendo a la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo a los ministerios de sostén propio que están registrados con el Estado, se van a tener que someter al gobierno, mis queridos hermanos. Porque eso es lo que ahora hemos mirado, eso es lo que ahora hemos contemplado. Nadie se va a poder escapar, nadie en las grandes ciudades se va a poder escapar a las leyes del gobierno, del Estado. ¿Qué ocurrió con esta pandemia a nivel mundial con la iglesia adventista del séptimo día? Díganmelo ustedes, ¿qué ocurrió? Todas las iglesias fueron cerradas. Todas las iglesias no tuvieron ese voz ni ese voto para opinar. Simplemente obedecieron al Estado, obedecieron a esa ley que fue promulgada por las cabezas que gobiernan. ¿Qué pasó con todos los ministerios de sostén propio que también están registrados y que de alguna manera están unidos cuando se renta una iglesia que pertenece a una iglesia del Estado? También de igual manera, mis queridos hermanos, fueron cerradas todas las iglesias de los ministerios de sostén propio. Ninguna iglesia fue abierta. ¿Por qué? Porque todos tenían que estar sujetas a esa ley que dio el gobierno. Ahí está la respuesta si tú tenías esa pregunta de qué va a ocurrir con la iglesia cuando se ponga la ley dominical. No tenemos a dónde correr más que a los brazos de nuestro Señor, pero para eso necesitamos escuchar el consejo de la palabra de Dios y de su profeta. Tristemente, hoy en día, aunque está dentro de las creencias adventistas, muchos rechazan los testimonios. Y eso es una de las causas que causa el zarandeo. Dice que primero abandonarán la fe en los testimonios. Después abandonarán la fe en las sagradas escrituras. Y por último, cuando se dé la ley dominical, que es el último paso del zarandeo, estarán dispuestos a estar puestos del lado más favorables porque ya estarán unidos con el mundo. Por eso se nos ha dado la advertencia en el libro de Mensajes Selectos, en el tomo 3, en la página 447. Que lleva por título en el capítulo 9, las leyes dominicales. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres, miren lo que dice, en posiciones de autoridad, pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia.
¿Quiénes van a poner estas leyes para controlar la conciencia? Hombres en posiciones de autoridad. ¿Y quiénes son esos hombres en posiciones de autoridad? Todos los que están comandando los gobiernos políticos. Ellos son los que van a poner estas leyes para controlar nuestra conciencia. Pero ellos tienen el ejemplo del papado. Y así, a la fuerza, van a hacer que todos beban del vino del furor de su fornicación. Y luego nos dice ella en esa misma página, toda nación se verá envuelta acerca de ese tiempo. Juan el Revelador declara, estos tienen un mismo propósito, citando Apocalipsis 17 y versículo 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa. Por eso, mis queridos hermanos, aquí se nos está enseñando que debemos de estar preparados. Ya nosotros debemos de estar trabajando para salir al campo. Cuando venga la ley dominical, lo tengo que decir porque así va a ser, mis queridos hermanos. Todos aquellos cristianos tibios, todos aquellos cristianos que hoy por hoy no tienen el valor para declarar la verdad, todos aquellos que hoy solamente sus mensajes son de paz y seguridad, todos aquellos hombres y mujeres que hoy por hoy no se levantan de parte de Dios para defender su palabra y para dar a conocer al pueblo lo que necesita, cuando venga la ley dominical serán los primeros en recibir esa marca. Todos aquellos que no les gusta entrar en controversia, todos aquellos que prefieren callarse antes de dar el mensaje, todos aquellos que están en sus iglesias y no tienen el valor de defender la verdad, todos aquellos que hoy por hoy no han demostrado el gran poder de Dios para abandonar las carnes inmundas, para abandonar las carnes, para estar en completa comunión con el régimen pro salud. Cuando venga la ley dominical serán los primeros en ponérselas. Todos aquellos que hoy por hoy gustan y se deleitan en las cosas del mundo, todos aquellos que prefieren andar en los afanes de la vida, aquellos que tienen planes todavía de desarrollar una carrera, planes de grandeza, cuando venga la ley dominical serán los primeros en ponérsela. Ya nosotros como vírgenes prudentes tenemos que estar esperando la venida del esposo. Por eso el Señor nos está advirtiendo y nos está dejando estos testimonios y en su palabra, y nos está poniendo delante de nuestros ojos las cosas como van a ocurrir. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 8 en la página 94. Hablando acerca del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8. Dice, ¿cómo ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Y luego hace ella una pregunta, ¿cómo se hace esto? Y luego ella recalca y remata este párrafo y dice, forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Por eso todos los que se queden en las grandes ciudades, mis queridos hermanos, van a ser obligados,
van a ser esforzados a que se pongan la marca de la bestia. Pero lo que más sorprende es también lo que dice la visión que ella tuvo en este libro de Spalding y Magan. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Sigue diciendo ella: en ese tiempo los santos serán un pueblo solitario, poco conocido a los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado. ¿Saben qué es lo único bueno que podríamos decir que ocurrió en los templos debido a esta pandemia? Que desde que cerraron las iglesias, en las iglesias adventistas se dejaron de celebrar esas fiestas abominables que han sido introducidas en la iglesia, pero que vienen del mundo. Si no hubiera sido por esta pandemia, ¿cuántas iglesias no hubieran celebrado el Día del Niño? ¿O cuántas iglesias no hubieran celebrado o estarían celebrando el 10 de mayo? ¿O cuántas iglesias no habrían seguido con sus fiestas teatrales? ¿O cuántas iglesias no hubieran seguido introduciendo esas falsas doctrinas? Sin embargo, eso es lo único que podríamos decir que esta pandemia trajo a las iglesias. Porque con las iglesias cerradas dejaron de estar practicando las costumbres del mundo. Pero ustedes se van a dar cuenta que una vez que estas iglesias nuevamente se vuelvan a abrir, muchos de los adventistas nominales van a seguir con el mismo estilo de vida que tenían antes. Muchos van a seguir con las mismas prácticas en los templos que tenían antes, con las mismas fiestas paganas. Pero la palabra de Dios y los testimonios nos declaran que ellos son enemigos de la verdad. Son enemigos de Dios, porque van en contra de lo que Dios ha dejado escrito. Miren lo que dice en el libro de Maranata, del 4 de julio, donde ella nos dice: pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. La mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecerán debido a la obra del archiengañador hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando, dice ella, mis hermanos. ¿Cómo es posible que el enemigo de las almas se nos esté adelantando a nosotros? Ella dice: me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. Él va más avanzado que nosotros. Él sí va definido en sus planes. Dice: la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios, cuando nuestra nación, dice, promulgue esas leyes, va a forzar la observancia del domingo y usando un poder opresivo
contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Fíjense bien qué es lo que le espera a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le espera a esta nación? Aquí nos está diciendo claramente qué es lo que le espera. Le espera la ruina nacional. Es decir, no esperemos encontrar aquí en los Estados Unidos el tener lo que el Señor nos ha dicho que vamos a obtener en el campo. Se nos ha dejado claro y bien escrito qué es lo que le va a ocurrir a la nación de los Estados Unidos. Le va a ocurrir la ruina nacional. Eso es lo que le espera a esta nación, la ruina nacional. Muchos nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, extremistas, pero eso es lo que está escrito y nadie puede cambiar lo que está escrito. Eso es lo que nosotros vamos a recibir si nos quedamos aquí en esta nación. Por eso ahora que se va a abrir nuevamente esta puerta para que podamos terminar los planes que Dios nos ha dicho que tracemos y que hagamos, es el momento, mis queridos hermanos, de seguir avanzando. Es el momento de seguir trabajando para movernos a esos lugares donde el Señor nos ha dicho que tenemos que ir. Porque ya les he leído lo que está escrito. El Señor así lo quiere, dice ella. La palabra de Dios nos dice que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque esta nación va a caer en una ruina nacional. Cuando esa ruina nacional llegue, mis queridos hermanos, no vamos a tener nada, no vamos a tener dinero ni siquiera para comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol. No vamos a tener dinero para comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los observadores de los mandamientos de Dios, sus casas le van a ser confiscadas, sus cuentas de banco les van a ser quitadas. Sus pertenencias le van a ser robadas. Todo se va a volcar en contra de los hijos de Dios. Por eso el Señor nos está dando estas advertencias. Porque la ruina nacional vendrá sobre esta nación. Por eso ella nos dice en el libro de Maranata, hablando del 7 de julio, hablando de los adventistas nominales, hablando de estos adventistas que traicionarán la verdad e irán a engrosar las filas del catolicismo, que se van a unir al papado. Miren lo que ella dice, y lleva por título Los perseguidores más encarnizados. Es decir, estos adventistas nominales van a ser los sicarios cristianos, los mutiladores de hijos de Dios. Y miren lo que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, de acuerdo a Mateo 24:10. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, miren lo que dice, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Estos son adventistas nominales que están dentro de la organización, pero que también están dentro de los movimientos de sostén propio, de los ministerios independientes. Porque si hay alguien que le dice que cree en el mensaje de los 3 ángeles, son todos aquellos que la mayoría ya está fuera de la organización, que la mayoría pertenece a un movimiento de sostén propio, a un ministerio independiente, llámese como se llame. Pero dice aquí que muchos de estos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe,
e irán a engrosar las filas de la oposición. Imagínense que estos que creen ahora lo está diciendo ella, que creen ahora en el mensaje del tercer ángel. Y yo le pregunto a usted, ¿usted en qué cree? ¿Usted cree en el mensaje del tercer ángel? Usted me diría que sí. Pero ¿qué nos dice aquí? Que muchos de los que profesamos este mensaje del tercer ángel seremos los enemigos más acérrimos e encarnizados de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y saben por qué vamos a ser los enemigos más acérrimos? Dice la cita del 7 de julio de Maranata, hablando de estos que creen en el mensaje de los tres ángeles, pero que cuando venga la ley dominical van a engrosar las filas de la oposición, que son llamados adventistas nominales y que se van a convertir al catolicismo porque se van a unir con ellos. Sigue diciendo, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Les cuento unos testimonios de los que al menos por este lado está ocurriendo. Hay un ministerio de sostén propio, que así se hace llamar, que liderea a mucha gente en el lado de California. Tienen alrededor de unas 18 o 21 iglesias. Todos ellos centran los diezmos y como en la conferencia se sienten como el Sanedrín para manejar las iglesias a sus disposiciones. La mensajera del Señor y la palabra de Dios nos ha dejado recalcado que nosotros debemos de estar pensando en salir de las ciudades. Pero este movimiento espurio que se hace denominar de sostén propio, en los planes de ellos está construir iglesias en las ciudades. En los planes de ellos está comprar casas en las ciudades. Y cuando usted les presenta este mensaje a este ministerio, ellos van en contra de lo que está escrito y ellos dicen que necesitan hacer iglesias en las ciudades. Cuando la mensajera del Señor nos está diciendo que nosotros debemos de estar haciendo planes para salir de las ciudades, no quedarnos en las ciudades. Y tristemente muchas gentes siguen a estos hombres que tienen talento y elocuencia, pero que cuando venga la ley dominical se pondrán del lado del enemigo. Y esas grandes lumbreras que hoy admiran la gente se apagarán. Por eso la mensajera del Señor dice que en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Miren cómo le llama la mensajera del Señor a estos adventistas nominales. Le llama escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará. Entonces en las tinieblas. Sin embargo, por otro lado va a estar el otro grupo que va a estar preparándose para el encuentro con su Señor. Esto es lo que nos espera, mis queridos hermanos, ustedes que están
en ciertos estados de los Estados Unidos, porque sabemos que esta cadena entran de diferentes estados, entran de Nueva York, de Tennessee, de Arkansas, de Atlanta, de California, de diferentes estados, mis queridos hermanos. Y si nosotros seguimos empeñados en mantenernos en esta nación, que el resultado final será la ruina nacional, sepamos que nuestras almas corren en peligro, porque así fue declarado y así está escrito. Para ir concluyendo, te voy a invitar a que vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Dios le dio una orden al profeta. Y en el capítulo donde la palabra de Dios nos dice, Ezequiel en el capítulo 3 y el versículo 22, Dios le habla al profeta Ezequiel y son las mismas palabras que el Señor nos está hablando a nosotros. Dice así: y vino allí la mano de Jehová sobre mí. Espero que en esta mañana de igual manera la mano de Jehová haya venido sobre ti. Y me dijo, y espero que lo que hayamos leído se te haya quedado grabado en la mente, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y me dijo, levántate. Y espero que en esta mañana, mi querido hermano y mi querida hermana, nos levantemos. Y si nos dice levántate es porque estamos una o sentados o dos dormidos. Y la palabra de Dios dice que la iglesia se encuentra en un estado laodicense, que está dormida. Por eso le dice levántate. Se encuentra en un estado de tibieza, por eso le dice levántate. Y aquí Dios le dice al profeta Ezequiel, levántate. Y aquí, mis queridos hermanos que están conectados, Dios nos dice, levántense, resplandezcan. Y luego miren la orden que Él le da al profeta Ezequiel, que es la misma orden que nos da a nosotros. Y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. La primera orden es levántate. Eso es lo primero que Dios nos pide, que nos levantemos de nuestro letargo espiritual, que nos levantemos para escuchar la palabra de Dios, para creer lo que está escrito y para que dejemos de confiar en los dichos de los hombres. Y lo segundo es que nos dice, sal al campo. Y lo tercero que Él nos está diciendo es, y yo hablaré contigo allí en el campo. Gracias a Dios que Ezequiel representa a este remanente fiel de los últimos días. Y dice el profeta Ezequiel, y yo me levanté. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque este remanente, mis queridos hermanos, va a obedecer a la voz de su pastor. Va a obedecer al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso estos que obedecen al Señor siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y Ezequiel dice, y yo me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Qué es, mi querido hermano, lo que vamos a encontrar en el campo? El profeta Ezequiel nos está diciendo qué es lo que el remanente va a encontrar ahí. Y él nos dice que allí vamos a encontrar la gloria de Jehová. Eso es lo que él nos está diciendo. Eso es lo que él nos quiere mostrar. Él nos quiere mostrar su gloria, su carácter.
Ese carácter que dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor, es lo que Él nos quiere mostrar allá. Y Ezequiel representa este remanente fiel y verdadero que obedece y que va a mirar la gloria de Jehová. Dice, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Versículo 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Qué más quiere hacer el Señor contigo, querido hermana, querido hermano? El Señor quiere reafirmarnos en el único Dios verdadero. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te atarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Tristemente, mis queridos hermanos, este mensaje no es para todos. Muy pocos aceptarán este mensaje. Que la marca de la bestia, que es la ley dominical, va pegada al mensaje de salir de las ciudades. Y muchos no la van a aceptar porque son un pueblo rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así dice Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Así de igual manera, mis queridos hermanos, termino nuestra participación en este sábado glorioso, terminando la visión de Spalding y Magan, que concluye en la página 5. Entonces los católicos impulsaron a los protestantes en seguir adelante y emitir un decreto, diciendo que todo el que no observe el primer día de la semana, en sustitución del día séptimo, debiera morir. Y los católicos, cuyo número era grande, se pondrán del lado protestante. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia, y los protestantes obrarán como su madre antes obró, para destruir a los santos. Pero antes que su decreto traiga o lleve fruto, los santos serán librados por la voz de Dios. Entonces vi que pronto terminaría la obra de Jesús en el santuario, y después de terminarse su obra allí, Él vendrá a la puerta del primer apartamento del santuario y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Entonces Él vestirá el ropaje de venganza. Entonces las plagas caerán sobre los impíos, y ellas no venían hasta que Jesús se ponga la vestidura y asuma su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces, mientras las plagas están cayendo, el chivo expiatorio está siendo llevado. Él hace un gran esfuerzo en escapar, pero él es sostenido fuertemente por la mano que lo lleva. Si se efectuara su escape, Israel perdería sus vidas. Vi que se llevaría tiempo en conducir al chivo expiatorio hacia la tierra del olvido después que los pecados fueren puestos sobre su cabeza. El mensaje es dado, mis queridos hermanos, y la decisión, como dijo el profeta Ezequiel, es tuya y es mía. Es hora de estar haciendo preparaciones y es hora de estar dando ese paso
para nuestra preparación final de vindicar el carácter de nuestro Dios. Lo que estamos viviendo es exactamente una pequeña prueba de lo que vamos a vivir en la ley dominical. Vamos a orar y vamos a dejar que el resultado de esta predicación la tome Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más hemos compartido tu palabra, hemos compartido tu mensaje. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra escrita y por tus testimonios. Gloria a Dios, Señor, porque has revelado por medio de tus siervos, los profetas, las cosas que van a suceder y nos las has dejado escritas, Señor, como amonestación para nosotros. Es tiempo de actuar, Señor. Es tiempo de dejar el mundo, la carne y el diablo y dejarle todos nuestros pensamientos, todo nuestro cuerpo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, Señor, te ruego y te suplico por mis hermanos que estuvieron conectados durante toda esta transmisión, que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos a los testimonios y que nos reafirmemos nuestros pies sobre la verdad presente, que tomemos tiempo para escudriñar las Escrituras, que es más importante, Señor, que por nosotros mismos las escudriñemos y que por nosotros mismos tomemos las decisiones. Que nos ayude, Señor, a compartir este mensaje con nuestras familias para podérnoslas llevar también con nosotros y que nos ayude, Señor, a mantenernos fieles de parte de la verdad. Ayúdanos pues, Padre bendito, bendice esta cadena, bendice a cada uno de mis hermanos que en sus planes están el cumplir lo que hoy hemos estado estudiando y sobre todo, Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos. Los que nos vamos en estos momentos, Señor, a las iglesias, a los que se están reuniendo en casas, acompáñanos, Señor, y permítenos disfrutar de un día bendito y glorioso, dando siempre, Señor, el mensaje y enseñándole a nuestros hermanos que es tiempo de seguirnos preparando. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? No lo sabemos, pero el tiempo en que todavía estemos aquí, Señor, ayúdanos a compartir el mensaje de la verdad presente. Muchos, Señor, entre sus planes ya están esos lugares. Muchos de nosotros, Señor, estamos moviendo nuestros ahorros para comprar ese terrenito, Señor, que tú nos quieres dar. Y ayúdanos, Señor, a dirigirnos de la mano poderosa del Dios vivo. En tus manos, pues, Señor, nos encomendamos todos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dicho sea de paso también, hermanos, si alguien necesita este libro de la colección de Spalding y Magan, les puedo dar mi número, es 760-893-0815. Vuelvo a repetirle, 760-893-0815. Y si están dentro de los Estados Unidos, se los podemos enviar vía correo, ya sea que nos dejen su dirección por medio del Facebook, o ya sea que nos dejen su dirección por medio de un mensaje de texto. Se los podemos enviar a sus hogares para que lo lean y nos preparemos, porque este libro, hermanos, de Spalding y Magan nos ayuda no solamente en la visión que hemos estudiado el día de hoy, sino que también nos ayuda a cómo preparar un puesto de avanzada, cómo preparar las tierras, cómo estar organizados los que nos vamos a mover al campo, cómo utilizar los diezmos y las ofrendas, cómo invertir en la obra del Señor,
Por eso, mis queridos hermanos, este libro no lo publican ni la conferencia ni muchos ministerios de sostén propio, porque este libro desenmascara los errores que ellos están enseñando. Solamente aquellos laicos que están trabajando independientemente y que lo hacen con el único propósito de dar la luz al mundo, los están repartiendo, los están regalando. Y nosotros nos queremos unir a ese grupo de fieles hermanos que lo hacen sin el fin de lucro, sin el fin de estafar, sin el fin de hacer negocio. Por eso se los enviamos gratuitamente, porque la palabra de Dios dice: de gracia recibiste y de gracia tenemos que dar. A mí de igual manera, un día, mi número es 760 893 0815 y el nombre es Amado Miguel. Ese es mi nombre. Amado Miguel, ¿y el apellido? Martínez. Martínez, ok. Solo para tenerlo yo aquí y si lo necesitamos para encargarle, pero de los que también van a escuchar la grabación para poder contestarse. ¿Ok? Claro que sí, hermano. Que mi Dios me los bendiga. Pastor Miguel, ¿cuál es el lugar donde lo podemos encontrar en Facebook? Sí, por mi nombre, Amado Miguel. También tenemos una página en Facebook que se llama Iglesia Historicista. Ahí nos congregamos un grupito de hermanos en Los Ángeles. Y tenemos otro grupito de hermanos aquí en el área de San Diego. Y estamos apoyando un puesto de avanzada en el estado de Puebla. Y estamos por abrir otro más. Exactamente, con el pastor Eliseo. Sí, yo lo conozco, él estaba en la cadena antes y es mi amigo. Sí. Actualmente estaba dando de teléfono a alguien del pastor Eliseo a un hermano para ver si lo pueden apoyar porque necesita fondos para esa construcción de ese puesto de avanzada. Sí, de hecho mis hijos andan allá voluntarios con él, están trabajando ahorita ahí y de igual manera, hermanos, nosotros tenemos que seguir depositando todo lo que tenemos para la obra de nuestro Dios. Por eso oremos por cada hermano que está haciendo esta obra y nuevamente les vuelvo a repetir, si alguien necesita este libro, con mucho gusto se los enviamos. Claro, pastor, sí, lo vamos a pedir para tenerlo y quería decirle que le agradecemos por ese mensaje, lo necesitamos y es como pan para el hambriento, porque todos tenemos ese deseo de abandonar los lugares poblados, irnos a los lugares retirados y poder estar ahí sembrando nuestro propio alimento. Sabemos que esto viene y no es nada de lo que nos están diciendo, sino es mayor el peligro, por lo que en este momento pues agradecemos por todo ese mensaje, porque nos ayuda a entender de que no podemos dormirnos, al contrario, agilizar nuestros pasos para poder salir y trabajar duro para abandonar las ciudades. Amén, hermana. Bueno, vamos a cantar un himno final. El himno, con estos dos himnos que voy a cantar, es para prepararnos para terminar este precioso mensaje que Dios ha traído para nosotros y le agradecemos al pastor.